Yo voy a leer, no necesita buscarlo, voy a leer Primera de Crónicas, capítulo 10, y voy a leer el versículo 1 y el versículo 2. Y a esta breve charla o plática la he titulado La contradicción de Jonatán. Así que la palabra de Dios dice de la siguiente manera: los filisteos combatieron contra Israel, y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron de cerca a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tu presencia bendita está en este lugar, a través de la persona de Dios Espíritu Santo. Tu pueblo, estamos reunidos delante de ti con nuestro corazón abierto. Así como esa multitud, Señor, se reunía delante de Jesucristo para oír palabras de vida, así estamos delante de ti, Padre bueno, pidiéndote que tú nos hables. Espíritu Santo, entregamos el control absoluto y total a ti. Tú eres el Señor en medio de nosotros, y yo te pido que seas tú hablando a nuestras vidas en esta mañana, en este mediodía. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor. Y aún te pedimos que no solo podamos escuchar tu palabra, sino que tú nos des ojos para ver, oídos para oír, y sobre todas las cosas un corazón para entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Damos también la bienvenida a aquellas personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Les damos un fuerte aplauso a todos ellos y gracias por estar con nosotros. Mis amados, quiero hablar un poquito acerca de Jonatán. Y con todo el corazón, en el nombre de Jesús, quiero decirle que si usted va a oír esta palabra, yo quiero que usted tenga la seguridad que el Espíritu de Dios ha querido hablar esto a su vida y a mi vida. Porque Dios sabe cómo yo he luchado para hablar de esto, y sobre todo hoy y en este momento y en este tiempo. Y Dios hace todas las cosas, no sé por qué, no sé, Dios obra a su manera y a su forma, pero si por alguna razón usted está aquí, Dios lo ha querido así. Reciba, abra su corazón, porque esto viene del Señor, no viene de mí, no viene de mí. Mis amados, acabamos de leer los versículos en donde el primer rey de Israel muere a mano de los filisteos, sus enemigos. Muere él y mueren sus 3 hijos varones. Saúl tenía 3 hijos varones, están nombrados aquí. Jonatán, Abinadab, y Malquisúa eran los hijos de Saúl, y ellos son ejecutados en una de las varias guerras que tuvieron en contra de los filisteos. Y vemos la pérdida de un hombre sobresaliente llamado Jonatán. ¿Por qué, pastor, dice eso si no fue el único que murió? Murieron también los otros 2 hermanos de Jonatán. Murió el rey Saúl. Bueno, porque es de Jonatán y solo de Jonatán que la Biblia dice cosas importantes, cosas sobresalientes, y que quiero estudiar hoy en este mediodía con usted. Pero yo encuentro en este pasaje la pérdida de un hombre de Dios, la pérdida o la muerte de un hombre, y me refiero a Jonatán, que reconoció la voluntad de Dios. Escuche, reconoció la voluntad de Dios, pero no tuvo las agallas, no tuvo el valor de seguir esa voluntad que él mismo había reconocido, por ser arrastrado por su familia, por ser arrastrado particularmente por su padre Saúl. Todos conocemos
Creo que estamos de acuerdo, mis hermanos, en que Saúl fue un rey en que desobedeció al Señor, y por su desobediencia, entre otras cosas, fue desechado por Dios. Y David habría de venir para tomar el reino. Pero, ¿cuáles fueron algunos pecados que el rey Saúl cometió y que hicieron, número uno, hermano, no solo que él perdiera el reino, sino que su familia muriera en maldición, en vergüenza y en deshonra? Saúl, hasta el día de hoy, no se considera en Israel y en la historia de este pueblo como un rey amado. Tal vez sí fue poderoso, tal vez sí fue rico, tal vez la monarquía, económicamente hablando, en sus tiempos estaba en una buena temporada, pero no fue o no es amado hasta el día de hoy, porque Saúl fue rechazado por Dios y por ende fue rechazado también por el pueblo. Bueno, hablemos un poquito de los pecados que Saúl cometió. Hablemos un poquito de las fallas que Saúl cometió para que nosotros entendamos cómo este hombre trajo a su familia maldición y se ganó a pulso el ser desechado por el Señor. Número uno, no vamos a entrar a tantos detalles porque son muchos pasajes, pero la Biblia nos enseña que Saúl estableció peleas sin sabiduría con sus enemigos, los filisteos. Los filisteos, por ende, han sido los enemigos acérrimos del pueblo de Israel, pero Saúl no preguntaba a Dios. Saúl no salía con el ok, con la anuencia de Dios, con el respaldo de Dios para enfrentar a los filisteos, y lo encontramos en la palabra del Señor. Por causa de esta osadía, por causa de esta falta de sabiduría, es que él establecía o entraba en guerra contra los filisteos en tiempos que no eran propicios. Y encontramos a Israel, hermano, huyendo de los filisteos en un par de ocasiones. Encontramos al mismo rey escondido en cuevas, escondido de sus enemigos los filisteos, porque los filisteos habían ganado la batalla y el pueblo de Israel estaba huyendo. Y por esa razón dice la Biblia que el pueblo se le desertaba. Por esa razón dice la Biblia que el pueblo, aunque iba con él, pero iba con temor, iba con poco ánimo. Aún la Biblia dice, las piernas les temblaban por temor de sus enemigos, los filisteos. Y esta locura, este arrebato de Saúl, puso en peligro a su propio pueblo en muchas ocasiones. Los puso en aprietos. En una de estas ocasiones, y este fue otro de los pecados que el rey Saúl cometió, en una de esas ocasiones, mis queridos hermanos, la Biblia dice que él se tomó atributos sacerdotales que no le correspondían. Hace algunos minutos hicimos la lectura acerca del rey Usías. Usías cometió exactamente lo mismo. Usías entró al templo tratando de tomarse funciones o atributos que eran solamente propias de los sacerdotes del templo, específicamente del sumo sacerdote, y fue juzgado por Dios, y lo acabamos de leer. Saúl hizo algo muy parecido. Estaban en la cueva, los filisteos los buscaban, estaban en peligro de sus vidas. Por la misma cueva se entiende que habían diferentes salidas, pero la Biblia dice que los soldados se le desertaban. Y él había enviado a llamar a Samuel, al profeta Samuel, y como Samuel no llegaba y él estaba desesperado, él toma el efod, él toma las vestiduras sacerdotales, él toma el tumín, el urim, y él consulta a Dios, haciendo algo que no le correspondía. Y en el momento en que Saúl está vestido,
En el momento en que Saúl está consultando a Jehová, echando las suertes, la Biblia dice que en ese preciso instante Samuel llega y lo encuentra y le dice: ¿qué estás haciendo? No llegabas, yo estaba desesperado, nuestros enemigos nos buscan y me esforcé y consulté a Jehová porque tú no venías. Allí es la primera vez que se le anuncia al rey Saúl que ha sido desechado. Esa es la primera vez que Samuel le dice: por cuanto estas cosas has hecho, Dios traspasa tu reino y se lo da a tu prójimo, una persona o un prójimo mejor que tú, alguien conforme al corazón de Dios. Hermanos, no solo Saúl no tenía sabiduría para la guerra, no solo Saúl no se apoyaba ni preguntaba a Jehová para la guerra, no solo se tomó atribuciones sacerdotales que no le correspondían, sino que Saúl fue conocido como un hombre impulsivo de ánimo, pero también impulsivo en sus palabras. Saúl era muy variable y era muy ligero para hablar. Y no entendía que él era rey y que sus palabras tenían peso. En una de esas batallas, porque lucharon muchas veces contra los filisteos, él lanzó una maldición a ojos de todo el pueblo. Estaba tan enojado contra los filisteos que dijo: maldito el hombre que pruebe cualquier comida, que se lleve a su boca cualquier comida, hasta que yo no haya tomado venganza de mis enemigos los filisteos. Estaban peleando, mis amados hermanos, y de hecho dijo, no solo dijo maldito, sino dijo: muera tal hombre. Y hoy aquí va lo otro que lo recordé. Juró por Jehová. Oiga, juró por Jehová que cualquier soldado de su ejército que tuviera la osadía de probar alimento antes de que él tomara venganza de sus enemigos, moriría irremisiblemente. Jonatán, su hijo, no había estado presente y no había escuchado el juramento o la maldición que su padre Saúl había hecho. En otro lugar, en otra área, dice la Biblia que Jonatán estaba con su escudero y su corazón se enardecía al ver, porque estaba frente al campamento de los filisteos. Por eso le digo que vemos aquí la pérdida de un gran hombre, Jonatán. Me refiero a Jonatán, no a Saúl. Su corazón se enardecía al ver a los enemigos de Dios y los enemigos de Israel. Y Jonatán hace algo que demuestra gran fe, porque era un campamento completo, entero del ejército enemigo. Y él habla a su escudero y le dice: ¿irás conmigo? Si yo desciendo contra este campamento, ¿me acompañarás? ¿Sabes por qué? Porque para Dios es lo mismo salvar con muchos que con pocos. Su escudero, que era otro loco igual que él, le dice: yo voy contigo, yo te acompaño. Y entonces se acercan al campamento de los filisteos y oraron y le dijeron: Señor, te pedimos una señal. Si ellos nos dicen que nos quedemos aquí, significa que tú no caminas con nosotros y no vamos a hacer nada. Pero Jonatán ora a Dios y dice: pero si ellos nos dicen que nos acerquemos allá, yo entenderé que tú estás con nosotros y que tú los entregarás en nuestra mano. Se acercan al campamento, sucede lo que ellos pensaron, los filisteos, los enemigos los vieron. Dice la Biblia que cuando los vieron dijeron: aquí están los hebreos que salen de sus escondites, que salen de sus cuevas. Y les dijeron: vengan acá, acérquense acá. Entonces Jonatán comienza a subir porque era un risco, y dice la Biblia que comienza a matarlos, comienza a derribar soldado por soldado, y mientras caían atrás de él, su escudero los remataba. Con todo eso, Dios da una victoria increíble por mano de dos hombres, Jonatán y su escudero, contra todo un campamento enemigo. Y Dios sumó a esa batalla
porque hizo temblar la tierra, hizo sacudir la tierra y logró que la espada de cada uno se volviera contra su prójimo. O sea, los filisteos terminaron matándose también entre ellos, y a través de este acto Dios da la victoria a Israel, específicamente por mano de estos dos hombres. Cuando venían alegres a dar la noticia al campamento de Israel, entran al bosque y dice la Biblia que habían ríos de miel. ¿Cómo sería la naturaleza hace muchos años, hermano? Que dice la Biblia que entraron y habían ríos que fluían de miel, y Jonatán acerca su vara y toma de la miel. Cuando van y dan la noticia, se sabe, se alegran mucho, pero se dan cuenta que Jonatán ha comido de la miel. Y entonces Saúl no lo sabía, y dicen, bueno, yo no sé quién ha cortado el juramento, pero vamos a echar las suertes. Y él se pone con su familia, sus hijos y su familia, y todos los soldados allá. La suerte cae sobre el lado de Saúl. Cuando cae, la vuelven a tirar, y la suerte cae sobre Jonatán, y le dice su padre, ¿qué has hecho? Pues comí. Le cuenta todo y comí. Y Saúl se arrepiente de matar a su propio hijo cuando había jurado por Jehová, cuando había dado un juramento por Jehová que cualquier persona que comiera antes de tiempo fuera ejecutado o muriera irremisiblemente. Entonces, encontramos también, hermanos, a Saúl como un hombre rebelde, como un hombre desobediente. Dios le manda instrucciones específicas, y ahora nos referimos al pueblo de Amalek o al reinado de Amalek. Dios, y esto lo he explicado yo antes, Dios estaba enojado con Amalek. Dios le había prometido a este pueblo amalecita que iba a cobrar venganza por lo que este pueblo había hecho a Israel cuando andaban peregrinando en el desierto. Entonces, Dios envía a Samuel, y Samuel le trae la dirección o las órdenes a Saúl y le dice lo que va a hacer. Dios quiere tomar venganza de Amalek por lo que pasó en el desierto, por cómo estorbó a Israel. Así que aquí viene tu misión. Aquí viene lo que tú vas a hacer. Vas a ir, vas a destruir a Amalek, vas a matar todo. Recuerda esto, rey Saúl: Amalek es anatema. Amalek es anatema. Anatema significa maldito, ha sido desechado, no tiene oportunidad de regresar, de venir vuelta atrás. Todo lo que tiene, todo lo que posee es anatema, es maldito. No tomarás nada, matarás hombres, matarás ancianos, matarás jóvenes, niños, matarás mujeres, matarás los de pecho, matarás a los animales, quemarás todas las posesiones. No tomarás nada de Amalek, porque él con todo lo que tiene es anatema, es maldito. Pero Saúl va y ejecuta el mandato y pelean contra Amalek. Y número uno, perdona al rey, le perdona la vida al rey. Y número dos, comienzan a guardar el botín. Él le permite a los soldados que le conserven la vida a los mejores animales, ovejas, vacas, etcétera, y cierta riqueza. Cuando Samuel viene, el pueblo está celebrando la victoria, el botín es grande, ganamos la guerra. Cuando Samuel viene, lo reprende y le dice: ¿qué cosa es este bramido de vacas y de animales que escucho yo aquí? Bueno, guardamos lo mejor, dice Saúl, guardamos lo más importante. Y entonces Samuel lo reprende duramente y le llama, no lo digo yo, le llama rebelde. Porque cuando le llama la atención, le dice que el pecado que él ha cometido, que es la rebeldía, es igual que la hechicería, es igual que la obstinación. Entonces,
él o la Biblia le llama a Saúl un hombre rebelde. ¿Por qué? Porque Saúl, hermano, yo siempre digo esto: tú eres un rebelde si tú necesitas estar de acuerdo con las direcciones que te dan. Hay gente que la autoridad necesita convencerla para que obedezcan. Si tu autoridad, si tu jefe, si tu padre, si tus ministros, si tu mamá, cualquier autoridad, si necesitan convencerte para que tú obedezcas, tú lo que eres, mi querido hermano, es un desobediente, es un rebelde. Si necesitan explicarte, si necesitan decirte, es que vamos a hacer esto por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Si tú no puedes obedecer sin cuestionar, si tú no puedes obedecer sin preguntar, si tú no puedes obedecer como no lo hizo Saúl, sin estar de acuerdo, eso es un pecado de rebeldía. Saúl obedecía si estaba de acuerdo. Saúl obedecía si le parecía buena la orden o no le parecía buena la orden. Y el secreto de la sujeción, el secreto de la obediencia es precisamente ese: confiar en que cuando tú obedeces estás haciendo la voluntad de Dios. Porque como yo le he explicado antes, aun cuando la dirección fuera mala, el azote, la corrección, ¿sobre quién va a venir? ¿Quién dio la orden? ¿Aló? ¿Quién dio la orden? La cabeza. La cabeza. Entonces, mis amados hermanos, Saúl era un hombre desobediente. Sigo rápido con la historia. Saúl tenía en poco el nombre de Jehová. Ya es rey, ya sucedió ese evento maravilloso en donde este muchachito llamado David mató al gigante Goliat. Y como Saúl ya ha sido desechado, el Espíritu de Dios se ha apartado de Saúl, y entonces ahora tenemos espíritus inmundos que atormentan a Saúl. Y como él necesitaba alivio, se busca un músico. Sus criados le recomiendan a David, y entonces ya David está con él, ya está en el palacio, ya es su escudero, ya Dios está levantando a David, y ya el corazón de Saúl ya comienza a tener celos contra ese muchachito. Usted conoce todo eso. Ya el rey Saúl trataba de matarlo y ya levantaba órdenes para que fueran a buscar a David y lo asesinaran. Comenzó con celos, pero llegó un momento en donde el rey ya abiertamente andaba cazando la vida de David. Como Jonatán amaba a David, y como habían hecho un pacto, y ahorita voy a hablar de eso un poquito, como había hecho un pacto con David, viene Jonatán e intercede con su padre por la vida de Saúl. Por la vida de David, perdón. Y le dice: ¿por qué va a morir? No ha pecado contra ti, no ha hecho nada. Te ha ayudado, ayuda en las guerras, ayuda en las batallas. Y oiga, hermano, esto es muy interesante. Primera de Samuel capítulo 19 dice que Saúl le juró a Jonatán por Jehová que David no moriría. Número 1, juró. Número 2, lo hizo por el nombre de Jehová, que David no moriría y que no lo perseguiría más. Sin embargo, esa palabra le duró muy poco. Hermano, uno de los pecados de Saúl, ¿por qué le duró muy poco? Déjenme primero terminar la idea. Le duró muy poco porque unos días después él envía otra comitiva de soldados para que asesinaran a David. Pero él estaba en su casa con la que ya era su esposa, Mical, la hija de Saúl. Y Mical lo supo, Mical se enteró y ayudó a David y lo descolgó por la ventana. Se entiende que vivían en el muro de la ciudad, y entonces Mical lo descolgó por la ventana para que David
pudiera salvar su vida. Mical puso en la cama una estatua, un ídolo doméstico, dice la Biblia, y lo tapó y le puso la cabecera, y hasta que entraron los soldados y se dieron cuenta que era una estatua. Pero se le olvidaban rápido a Saúl sus promesas. Hermano, otro de los pecados de Saúl fue que Saúl era un hombre que tenía un corazón de doble ánimo. Hoy decía una cosa, mañana otra. Hoy una cosa era buena, mañana era mala. Hoy decía blanco, mañana decía rojo. Hoy decía esto, mañana decía lo contrario. Si tú, mi querido hermano y hermana, si tú eres un padre de familia, si tú eres esposo, si tú tienes hijos, si tú utilizas cualquier tipo tienes cualquier tipo de liderazgo, tú no puedes tener un corazón de doble ánimo. Porque lo único que eso provoca en la gente sobre la cual tú estás es confusión. Hay gente que le dice a su familia, Dios me habló esto. Y al siguiente día le dicen que ya no, que Dios se equivocó, le había dicho blanco, pero que ahora le dijo negro. Dios me dijo esto, Dios me mostró el otro, o vamos a hacer acá, o vamos a hacer allá, o vamos a agarrar este rumbo, dice el padre de familia, vamos a ir para acá, y todo el tiempo está cambiando. No es dueño de su espíritu, no es dueño de su carácter, no es dueño de sus decisiones. Saúl era así. Decía una cosa, luego decía otra, luego cambiaba sus pensamientos, luego mudaba su forma de ser, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las últimas ocasiones en que él persiguió la vida de David fue cuando él estaba dispuesto a matarlo cuando él se sentara a la mesa del rey, porque había una celebración en donde David tenía que estar. Y sucede ahí, mis hermanos, que David y Jonatán hacen un pacto de amor. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que cuando David mató a Goliat, el corazón de Jonatán quedó ligado al de David y lo amó como a sí mismo. Así dice la palabra. Y entonces establecieron una relación muy hermosa, establecieron una relación muy preciosa, que de hecho le voy a leer lo que dice 1 Samuel 18:1. Dice: aconteció que cuando David terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán se quedó ligada a la de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Versículo 3 y 4 dice: entonces Jonatán hizo un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. Diga conmigo, Jonatán lo amaba. Otra vez fuerte, diga, Jonatán amaba a David. Amén. Dice: y Jonatán se quitó la túnica que llevaba y se la dio a David, junto con otras prendas suyas, inclusive su espada, su arco y su cinturón. Hermanos, Jonatán amó tanto a David que le entregó estas prendas que eran muy importantes para los hombres de su época. Y de hecho, y voy a tratar de ser sutil porque hay niños aquí, pero de hecho usted sabe que estos pasajes son los que utiliza la comunidad LGTB para tratar de justificar sus prácticas. Porque ellos dicen que el tipo de amor que hubo entre Jonatán y David era un amor eros, era un amor carnal. Y entonces son estos pasajes los que utilizan los homosexuales, las lesbianas, para tratar de justificar sus actos. Sin embargo, cada una de estas cosas que menciona aquí, que dice que le entregó, hermano, su túnica, que le entregó su espada, su arco y su cinturón. Todas estas cosas tienen una representación en el atuendo de una persona y de un guerrero, hermano. Pero hoy no, otro día voy a hablar de eso. No representa para nada lo que dice la comunidad LGTB. Y lo hacen más grande
y se toman con mayor fuerza de este argumento, porque para rematar la situación, en 2 de Samuel 1:26, David dice, hablando de Jonatán: angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy querido. Más maravilloso fue para mí tu amor que el amor de las mujeres. Y entonces la comunidad LGTB dice: ¿ves? Era cierto. Eran, dicen. Pero no hablaba David de eso. Hablaba de un amor intrínseco, hablaba de un amor profundo, porque Jonatán había amado a David, pero también David había amado a Jonatán, y se habían hecho un pacto tremendo de lealtad y de caballerosidad. Entonces, regresando, hermano, a nuestro tema, Jonatán fue fiel en avisarle a David que su papá quería matarlo. Y en la última ocasión, y voy a cerrar con Saúl, en la última ocasión en que Saúl trata de matarlo, es cuando él envía comitivas de soldados a Ramá. Resulta que David ya no pudo estar en su tierra, en Belén, ya no pudo estar en el palacio con el mismo Saúl. Y una de las cosas más desesperadas que hace es correr a una montaña, un lugar alto llamado Ramá, en donde vivía el último juez de Israel, Samuel, que ya estaba muy viejo, estaba muy anciano, estaba muy cerca de la muerte. Y entonces David dijo: bueno, si Samuel me ungió, si Samuel me dijo que yo voy a ser rey de Israel, él va a saber qué hacer. Y salió corriendo para Ramá y le contó todo lo que Saúl estaba haciendo y cómo lo perseguía. ¿Sabe qué hizo Saúl, hermano? No le importó y envió un grupo de soldados para subir a Ramá y para matar a David. Dice la Biblia que cuando este grupo de soldados subió, el Espíritu de Dios cayó sobre ellos y comenzaron a profetizar y comenzaron a danzar y quedaron así hasta que se fueron. Saúl, enojado, envía una segunda comitiva de soldados. El Espíritu de Dios cae sobre ellos y comienzan a danzar y entran en éxtasis, entran en el Espíritu y no pueden cumplir la orden de Saúl hasta que se regresan a su lugar. En la tercera ocasión, el mismo Saúl va. En la tercera ocasión, el mismo rey va acompañado de soldados. ¿Y qué cree usted que sucedió? El Espíritu de Dios cayó. El Espíritu de Dios cayó y ¿sabe qué? Fue peor porque lo desnudó. Dice la Biblia que Saúl se despojó de sus ropas completamente desnudo y estuvo danzando todo el día y toda la noche hasta que regresó en sí. Entró en un éxtasis por el Espíritu. Dios lo humilló. Dios lo humilló porque no le permitió que matara a David, sino que también lo despojó de sus ropas, lo exhibió para que vieran los demás la vergüenza de lo que este rey estaba haciendo. Ya había jurado por Jehová que no lo haría. Estos fueron todos o algunos de los pecados de Saúl. Sin embargo, como le dije, hermano, Jonatán era un hombre recto. Jonatán era un hombre de fe. Ya le conté esta incursión que él hizo solo con su escudero contra todo el campamento de los filisteos y cómo Dios le dio la victoria. Ya le conté cómo le mostró su lealtad a David porque lo reconocía como el ungido. Cuando se abrazaron, cuando se besaron, le dijo: tú reinarás y tú gobernarás a Israel. Solo acuérdate de mí, ten misericordia de mí, así como yo la he tenido contigo. Y habían hecho un pacto. Hermanos, sin embargo, vemos que Jonatán no termina reinando con David. Vemos que Jonatán no termina a la diestra cuando Dios establece a David en el reinado. Jonatán no termina a la diestra de David, no termina como su mano derecha, no termina como uno de sus príncipes. Jonatán termina muerto
porque fue arrastrado por las maldiciones de su familia y por las maldiciones de su padre Saúl. Le voy a decir algo, mis amados, muy importantes. Jonatán muere creyendo y sabiendo que el ungido era David, pero no pudo separarse de su padre y murió con la maldición que tenía su familia. ¿Me escucharon, mis amados? La boca de Jonatán pronunció varias veces que él creía que Dios había llamado a David. Se lo dijo. No tenemos tiempo para leer todos los pasajes, pero le dijo: tú vas a reinar. Dios te va a cumplir lo que te ha dicho. Y hubo una ocasión en donde le dijo: y aún mi padre lo sabe. Jonatán creía verdaderamente, no era hipócrita, creía que Dios había ungido y había llamado a David, pero no se atrevió a romper completamente con su familia, no se atrevió a romper completamente con su padre. Sabía que ese hombre era el ungido, sabía que ese hombre había sido llamado, pero murió con la maldición, bajo la misma vara con la que murió Saúl y con la que murieron sus otros hermanos. Le voy a decir otra, hermano, que si usted no recuerda nada de esta charla, por favor solo recuerde esta frase que le voy a decir. Jonatán amaba a David, pero obedecía a Saúl. Jonatán amaba a David, pero obedecía a Saúl. Y Dios tiene que ser mayor que todo. Dios tiene que estar por encima de tu padre. Dios tiene que estar por encima de tu madre. Dios tiene que estar por encima de tus hijos. Dios tiene que estar por encima de todo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La semana pasada, hermanos, el domingo pasado, yo le hablé así muy brevemente de Safira. Safira recibió el mismo juicio que su marido, porque no entendió este principio. Dios es mayor. Dios es primero. Dios está por arriba de papá. Dios está por arriba de esposo. Dios está por arriba de esposa. Dios está por arriba de todo. Hay una comunidad preciosa, hermosa, la iglesia primitiva. El Espíritu de Dios ha caído, el Señor ya ascendió al cielo. Hay un ambiente precioso. Toda la iglesia tiene todas las cosas en común. Hay una atmósfera preciosa. No hay, al parecer, por lo menos en este momento, no hay contaminación. Es una comunidad llena de Dios, llena del Espíritu. Los milagros se manifiestan y un hombre llamado Ananías decide mentir a Dios. Un hombre decide vender su heredad porque todos, ¿cuál es el contexto? Yo ya he predicado de esto. ¿Cuál es el contexto? Dice la Biblia: y todos vendían sus propiedades y traían el precio a los pies de los apóstoles, y los apóstoles hacían la repartición para toda la comunidad. Yo creo que este Ananías, hermano, no quería hacerlo, porque por eso mintió. No quería hacerlo, pero se veía presionado por todos los demás. Como dice el dicho, ¿no? ¿A dónde vas, Vicente? A donde va toda la gente.
Y entonces veía que el hermanito Juan vendía sus propiedades, veía que el hermanito Selvin lo hacía, veía que el hermanito Armando lo hacía, veía que el hermanito Rodolfo lo hacía, y entonces y decía, yo no lo he vendido, no lo he vendido. Y entonces le dice a la mujer, mira, vamos a venderlo, pero no le vamos a dar todo a los apóstoles. Vamos a quedarnos con una parte y vamos a traer el resto a los pies de los apóstoles. Y la mujer, su pecado fue obedecer primero a su marido que a Dios. Las hermanas digan amén. El pecado de Zafira, escuche hermano, el pecado de Zafira fue obedecer primero a su marido. Por eso el juicio vino primero al marido. ¿Por qué, Ananías? ¿Por qué llenó el diablo tu corazón para que le mientas a Dios? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Y le dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? O sea, como diciendo, ¿y para qué la vendes? Si no querías venderla, ¿para qué la vendes? ¿Para qué la vendiste? Si no tenías el deseo en el corazón de hacerlo. Ahí van entrando los jóvenes que te sacarán muerto. Al rato viene la esposa y el apóstol Pedro la prueba y le dice, ven, ¿vendiste en tanto la heredad? Y la pobrecita dijo, sí. ¿Cuál fue el reclamo que le hicieron a ella? Al marido, ¿qué le dijeron? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Cuál fue el reclamo que le hicieron a la mujer? ¿Por qué te conveniste con tu marido? Mira, hermano, hace algunos momentos yo le decía que Dios sabe por qué hará estas cosas, este mensaje. Pero yo le voy a decir algo. Años atrás, al principio de mi ministerio, yo era así muy recto, no, la autoridad, no, tu papá, no, tu padre, tú. Usted puede estar de acuerdo conmigo o no. Y sé que algunos no están de acuerdo conmigo. Pero hoy yo ya no pienso así. Hoy yo he entendido que Dios es primero. Hoy yo he entendido que Dios está por encima de todo. Y si el Señor no quiere, y si el don no quiere, lo siento. Y si la señora no quiere, lo siento. ¿Sabe cuáles eran mis consejerías años antes? No, sujétate, no, mira, tu marido, no, mira, obedece, porque esto y porque lo. Y no estoy hablando que sea siempre y en todas las cosas. Lo que estoy diciendo, porque pueden haber 1000 diferencias, pero lo que estoy diciendo es que cuando una persona no quiere seguir a Dios, no quiere andar en el camino de Dios, yo te tengo una noticia. Dios es primero que todo y que todos. Dios tiene la autoridad sobre todas las cosas, porque Él es el alto. Es que usted dice, es que este es mi alto. La semana pasada yo le decía, ¿qué pudo haber dicho esta mujer, hermano? Zafira no pudo haberle dicho a Pedro, es que mi autoridad me lo mandó, es que mi marido me lo mandó y pues yo obedecí. La justificaron por eso. No la justificaron, murió. Murió al igual que todos los demás. Murió al igual que todos. ¿Sabe por qué, hermano? Primera de Corintios capítulo 7. El apóstol Pablo, hablando de los litigios del matrimonio y de la unión que hay, dice claramente: porque Dios
no nos ha llamado a esclavitud, sino que a paz nos llamó el Señor. Mire, hermano, este no es un mensaje para todos. Este mensaje hay que ponerlo en su contexto correcto y apropiado. No es herramienta para la desobediencia ni para la insujeción. Pero tenemos una jovencita, una hermana llena de Dios, que nació para el ministerio, que tiene un llamado del Señor precioso, que arde en su corazón el fuego por servir a Dios. Pero el marido no la deja. Pero el marido no se lo permite. Y le pone peros y le pone trabas. Otros lugares, otras iglesias, lo respetamos, hermano. Yo, en lo personal, yo he llegado a una convicción. Tienes una sola vida. Tienes un solo Señor, llamado Jesús. No papá, no marido. Tienes una sola vida, tienes un solo Señor y tienes una sola oportunidad de trascender en el reino de Dios. ¿La tomas o la dejas? Si tú quieres seguir viviendo en esclavitud, es tu decisión. Si tú quieres seguir viviendo en esclavitud, es tu decisión. Es que hay un precio para la restauración, hermano. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39, palabras del Señor. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque yo he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Oiga lo que dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por mi causa, la hallará. Jonatán no debió haber muerto con Saúl. Jonatán debió sentarse a la diestra de David. Jonatán debió ser el general del ejército de Israel. Jonatán debió ser uno de los príncipes sentados a la mesa, pero la maldición de su familia lo arrastró. Yo te vengo a hablar hoy en el nombre de Jesús, que si tu familia te arrastra a sus maldiciones, si tu familia te arrastra afuera de la relación con Dios, si tu familia te arrastra a la idolatría, si tu familia te arrastra a la avaricia, te arrastra a la inmundicia, corre de ahí. Corre, porque vas a morir como murió Jonatán, al igual que su padre Saúl. Vas a morir avergonzado, vas a morir humillado en manos de los enemigos, vas a ser escarnio de los que no conocen a Dios. Es que usted tiene que entender, hermano, que hay familias que te arrastran. Mire, hermano, esto no, insisto, esto no es para todos. Porque hay personas cuya prueba para el evangelio son otras áreas. Hay personas que luchan con otras áreas. Pero hay algunos, no todos, hay algunos que el precio que tienen que pagar. Mire, hermano,
Cuando una familia está llena de maldiciones, cuando una familia está llena de pecado, cuando no hay nadie salvo en esa persona, en esa familia, perdón, usualmente Dios escoge una persona que esté dispuesta a pagar el precio. Y esa persona tiene que pagar el precio de abandonar todo, de dar la espalda a su familia, a su esposo, a su esposa. Hermano, la Biblia y la historia está llena de testimonios de hombres de Dios, de grandes predicadores, evangelistas, que el precio que tuvieron que pagar fue el desprecio de su familia, fue el rechazo de su familia para poder servir a Dios. Hay un precio, no te lo dicen, pero hay un precio. Si tú quieres que la luz llegue a tu familia, uno tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Uno tiene que estar dispuesto a llevar en los hombros el vituperio. Uno tiene que estar dispuesto a que lo maldigan, a que lo rechacen, a que lo hagan a un lado. Y yo, hermano, yo que hemos visto algunos ejemplos, no estoy poniendo palabras en la boca de Dios, pero hemos visto en el ministerio algunos ejemplos. Yo te digo que si tú estás dispuesto a pagar ese precio, yo sé que Dios es tan bueno que en su momento y en su tiempo la luz va a llegar a toda tu casa, la luz va a llegar a toda tu familia, porque así es Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Y cuando uno está dispuesto a morir como el grano de trigo, cuando uno está dispuesto a sembrarse, a llevar el vituperio, en su momento, en su tiempo, todo lo que tú no pudiste hacer, hablándole 1000 veces, 1000 horas a tu marido, a tus hijos, Dios lo va a hacer en un segundo. En un segundo. Porque solo Dios es el que cambia los corazones. Solo Dios es el que cambia las vidas. Solo Dios es el que cambia las personas. Hay un precio que nosotros debemos de pagar. Cristo es primero. Cristo es primero. ¿Cuáles son las maldiciones que caminan en muchas familias? Muchas familias tienen maldiciones de idolatría. Muchas familias tienen maldiciones de avaricia. Porque lo único que piensan es en el dinero. Y te presionan y están encima de ti, y te dicen que no tienes ambiciones, y te dicen que no tienes metas, y te dicen que no tienes proyectos. Y todo tiene que ser con equilibrio. Todo tiene que ser con equilibrio. Pero cuando hay en una familia, por Dios, siéntate y escucha tus hermanos, tus tíos, tus primos, tus abuelos. ¿Cuál es la palabra que repiten más? Cuando solo son maldiciones, groserías, cuando todo gira alrededor de dinero, cuando todo gira alrededor de mujeres, y vi a esa vieja, y vi acá, y vi allá, y está buena esa, y está buena allá. Aprende a identificar las maldiciones que corren en tu familia. Y aprende a estar dispuesto a romper con todo lo que te requiera un tropiezo. Porque como dije algunas semanas atrás, la lucha de muchos no es por la salvación de su alma, porque ya han recibido la salvación. La lucha de muchos es por entrar en el reino de Dios, porque el diablo no quiere que tú pases de religión muerta
al reino verdadero de Dios. Por eso, mi amado hermano, te jala, por eso te arrastra, por eso te impide, porque tu corazón da testimonio que cuando eres expuesto al reino de Dios, tu corazón se llena, tu corazón arde. Eso es Dios hablándote, diciéndote: tengo el reino para ti. Yo no tengo religión, yo no tengo religión, yo no tengo una religión muerta. Yo quiero un cristianismo de vida para ti. Yo quiero un cristianismo real para ti. Pero tienes que estar dispuesto a romper con Saúl, si así Dios lo quiere, si así Dios lo designa. Las maldiciones de muchas familias no son drogas, no son asesinatos. Las maldiciones de muchas familias es incredulidad. La maldición de muchas familias es un espíritu de sospecha. Todo el tiempo buscando la trampa en algo. Todo el tiempo. ¿Sabe que hay youtubers que han comprobado esta locura? Porque hay youtubers que son locos, que tienen millones de dólares y se paran a regalar dinero. Hay videos ahí, hermano. Se paran a regalar dinero y la gente no lo toma. La gente dice: ¿cuál es la trampa? ¿Qué pasa aquí? Hay maldiciones que corren en familias que son maldiciones de incredulidad. No creen la palabra de Dios, no creen como niños. Y si tú habrás de entrar al reino de Dios, tú tienes que saber que Cristo ha dicho que tenemos que hacernos como niños, tener un corazón inocente, sencillo. Hay maldiciones en familias que corren, que la maldición es orgullo. No pueden perdonar. Te miran, te saludan, te ven, no pueden perdonar. Rencoroso fue tu abuelo. Tú lo sabes. Se peleaban, se dejaban de hablar, se macheteaban. Rencoroso fue tu padre, rencorosa fue tu madre, rencorosos son tus hermanos, rencoroso eres tú. Hay gente que no puede perdonar. Hay gente que está contigo, que puede estar al lado de ti, que te da la mano y no puede perdonar. Te habla, te dirige, te sonríe y no puede perdonar. Eso es una maldición que camina en tu familia y que camina en ti también. Porque Dios nos ha llamado, Cristo nos ha llamado a ser fáciles para perdonar. 70 veces 7 perdonarás a tu hermano. 70 veces 7 lo perdonarás de todo corazón. Y la Biblia no te da opción. Cuando el apóstol Mario estuvo aquí, él usó la frase: la Biblia nos obliga a perdonar. Yo he hablado de esto, hermano, en ocasiones anteriores. El perdón no es una opción. No es una opción. Porque si tú estás en la iglesia y estás enojado con tu hermano y oras y predicas y cantas y tocas y enseñas y das ofrenda y das dinero, pero estás enojado con tu hermano, te estás engañando. Te estás engañando. No has conocido verdaderamente a Jesucristo. Póngase de pie, mi hermano. Yo voy a finalizar. Yo quiero invitar a todos que cierren sus ojos ahí donde están. Medita
Medita por unos minutos. ¿Cuáles son las cosas con las cuales tienes que romper? Que has heredado, que andan sobre tus hombros por amor a Jesucristo, por amor al reino de Dios. Qué paradoja conocer al ungido de Jehová y perderse. Qué paradoja conocer la verdad y terminar en la maldición, arrastrado por tu padre, por tu madre, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. No es suficiente amar a David. Hay que obedecer a David. No es suficiente saber que David es el ungido. Hay que abandonar a Saúl y correr a los pies de ese David llamado Jesús, el Señor. Mire, el Espíritu Santo pone esto en mi corazón. Se trata que en tu corazón y en las cosas de Dios, aunque vivas con tu papá, aunque vivas con tu mamá, pero que en tu corazón sepas que Jesús es primero. Porque si retrocedes, te dice el Señor, no eres digno de mí. Muchos han sido llamados con lazos de amor. Muchos han sido llamados con lazos de misericordia y han sido recibidos y han sido restaurados. Y Dios les ha mostrado los brazos abiertos y la misericordia. Pero hoy Dios les dice, Jonatán, o Saúl o David. O Saúl o David. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia. Tú conoces, Señor, la batalla de cada uno de tus hijos y las luchas con las cuales, Señor, cada uno libra. Yo te pido que tú des la fe a tu pueblo. Yo te pido, Señor, que tú des la fe a tu pueblo y la decisión para que no caiga nadie en la contradicción que cayó Jonatán, que amando a David, deseándolo con todo su corazón, no se atrevió a irse con él. No se atrevió a dejar el palacio. No se atrevió a dejar la mesa real. No se atrevió a dejar los vestidos reales que su padre le daba. No se atrevió a irse a las montañas a correr. No se atrevió a esconderse en las cuevas con David. No se atrevió a huir de un monte a otro monte por perseguir al ungido. No se atrevió a tomar los vituperios del evangelio del reino de Cristo. Yo te pido, Señor, que tú definas el corazón de cada uno de tus hijos. Yo te pido que tú definas, Señor, el corazón de tu pueblo, para que cada uno de nosotros podamos seguirte y podamos servirte sin temor, sin temor. Una sola vez pasamos por esta tierra.
haz que cuente, mi hermano. Tienes una sola vida. Haz que cuente. Haz que cuente. Líbrate de todo peso que te asedia. Líbrate de todo lo que te hace retrasar. Líbrate de todo lo que te pone estorbo. Vive para Cristo. Cumple tu llamado. No permitas que nadie te desvíe. No permitas que nada te desvíe. No permitas que tus ojos se desvíen de lo eterno. Se desvíen de lo permanente. Porque por hermosas que parezcan las cosas de este mundo, son temporales, son perecederas. Pero las del cielo son eternas. Las del cielo son para siempre. Que Dios nos ayude a que en esta tierra cumplamos todo su propósito en plenitud. En el nombre de Jesús. Amén.